Bienvenidos al presente video tutorial. Veremos algo relacionado sobre el comando de gráficos, análisis gráficos disponible por el programa EpiInfo. Algo que tenemos que destacar es lo siguiente. EpiInfo no es un programa que permita manipular tan fácilmente los gráficos generados a través de él. Tiene muchas restricciones para la edición de los gráficos. Por lo tanto, siempre se recomienda que si usted maneja otros programas para la generación de gráficos, como puede ser Excel, pues lo utilice. O sea, ya viene generada las tablas de salida, lo único es transcribir la información a Excel y pues generar los gráficos, resúmenes, que al fin y al cabo los gráficos lo que permiten es hacer una visualización más fácil y entender más fácilmente, digamos, la disposición de los datos que se encuentran en tablas resumen como la que tiene usted en pantalla. Pero veamos las opciones de gráficos que trae el programa de EpiInfo. Si usted da clic en el comando gráfico, se despliega una pantalla, una ventana para la selección, digamos, de las opciones. Entre ellas la opción de gráfico a introducir o a solicitar. Vemos qué opciones trae EpiInfo. Podemos generar gráficos de área, barras, burbujas, columnas, curvas, líneas, tortas o pasteles y el scatter plot o de bigotes. Lo interesante aquí es qué tipo de gráfico utilizar y para qué tipo de variables nos puede servir. Eso es algo que hay que tener visualizado previamente antes de acudir, digamos, a esta opción de gráficos. Yo lo que les puedo proporcionar es, digamos, estas orientaciones que tengo en un slide de presentación PowerPoint acerca de, digamos, algo que nos puede ayudar sobre las representaciones gráficas. En este caso veamos, por ejemplo, qué es lo que nos dice la tabla resumen. Las variables, dependiendo del tipo de variables, hagamos la selección de los tipos y recursos gráficos a utilizar. El caso, por ejemplo, de las variables cualitativas, ya sean las nominales u ordinales, son más eficientemente descritas a través de gráficos de barras. Esto puede ser, por ejemplo, para la variable sexo, para la variable, por ejemplo, sexo, color de cabello, tamaños, percepciones, si las tenemos ordenadas por categorías, etcétera. Otro tipo de variable, en este caso de tipo numérico, que también puede ser adecuadamente resumido a través de tipo de variables de tipo gráfico de barras, pueden ser las discretas. Ejemplo, número de hijos, número de años cursados en nivel de estudio, etcétera. Para las variables continuas, es decir, edad, tensión arterial, índice de masa corporal, se recomienda más bien utilizar otro tipo de representaciones gráficas como pueden ser los histogramas, los polígonos de frecuencia o de áreas, ¿no? Así como las ojivas. Y el gráfico circular, pues para aquellas variables que presenten categorías pero que tengan un número reducido de categorías de análisis, porque si tienen muchas categorías, pues es bastante difícil discernir la información incluida dentro de ellos. Veamos específicamente algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos acá el histograma. El histograma nos puede servir, digamos, nos permite definir áreas, visualización de áreas. Pues en este caso nos liga frecuencias absolutas con variables de intervalos de clase. Estos intervalos de clase podrían ser, por ejemplo, variable notas, por ejemplo, calificaciones obtenidas. Si ustedes ven, por ejemplo, el histograma no nos genera barras separadas, sino barras separadas por una línea, pero las barras están juntas, y esto lo que nos permite identificar es que no hay que los valores son continuos entre cada una de estas categorías, ¿no? Que solamente, digamos, es una separación instrumental la que hacemos para ordenar este valor por una serie de clases.
¿Dónde podríamos utilizar también histogramas? Por ejemplo, cuando tenemos en la parte inferior periodos, por ejemplo, periodos de tiempo o otras variables también de tipo continuo, o por ejemplo ingresos mensuales, pero nosotros hemos convertido esta variable en, digamos, la hemos agrupado por intervalos de clases o por rangos. Hay otras variables, hay variables, por ejemplo, cuantitativas continuas, tensión arterial, glucosa en sangre y demás, que pues son más eficientemente representadas si utilizamos otro tipo de gráficos, como por ejemplo de ojiva, o en este caso también polígonos de frecuencias acumuladas, que es lo mismo de ojivas, ¿no? Y lo que nos describen, digamos, es un punto al cual corresponde un valor puesto en las abscisas con respecto a uno dispuesto, digamos, en las discretas, o sea, en el eje y las Y. También podemos utilizar polígonos de frecuencias, pero en lo que tenemos identificado, digamos, son también marcas de clases para cada una de las categorías analizadas. Esto igual para variables de tipo cuantitativo continuo o discretos. Y tenemos los gráficos de barra y los gráficos circulares. Les decía, en esencia nos pueden ayudar también para muchos de los tipos de variables que nosotros habitualmente queremos resumir. En este caso lo estamos utilizando, digamos, para ver, podríamos ser, por ejemplo, ingresos por periodos, en este caso tenemos años, pero vean, digamos, que es mucho más fácil identificar los aspectos relacionados a volumen diferencial en un gráfico de barras que hacerlo en un pastel. Igual, si tendríamos muchas categorías de análisis en el eje de las X, en este caso un periodo de años muy grande, convendría más hacer el análisis por el gráfico de barras que hacerlo por el gráfico circular, ¿no? Por la cantidad de secciones que tendríamos que generar y dificultarían el análisis de la información en los diagramas de pastel. Veamos que el gráfico de barras es aplicable sobre todo a las variables ordinales, nominales y también en algunas cuantitativas discretas, siempre y cuando tengan una cantidad de categorías muy bajas. No se recomienda utilizar para este tipo de variables los gráficos de pastel. Pues bien, si eso lo tenemos nosotros identificado, pues veamos ahora qué es lo que nos interesaría. Por ejemplo, veamos de las variables. Para la variable sexo, ¿qué tipo de gráfico nos podríamos utilizar? Pues habíamos dicho que la de barras, veamos columnas, que es lo que nosotros identificamos como barras, qué es lo que nos puede ofertar o que nos permite, digamos, construir. Damos tiempo al programa. Y pues bien, el gráfico de columnas, esto es lo que nos genera una representación del total de mujeres o el porcentaje de mujeres que hay en el total con respecto al total de registros existentes en nuestra base de datos. Digamos que es bastante sencillo el gráfico que genera EpiInfo, y como les decía, el problema muchas veces es generar o editar la información dentro de él, por lo cual, si bien lo podemos generar de forma muy fácil, para editar los contenidos es mucho más recomendable utilizar programas como el Excel. Pues bien, hasta aquí el presente video tutorial.